A ver, ¿quién se acuerda algo de lo que vimos el jueves pasado? Iniciamos una nueva temática de la misma serie que estamos estudiando de Hasta que todos lleguemos. La temática empezaba entendiendo los pactos. Vimos desde un principio diferentes pactos que el Señor ha celebrado a lo largo de la historia, y para enmarcar y definir bien lo que es el pacto de la ley con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el pacto de la gracia, lo que entendemos después de que vino el Señor Jesús, su muerte, su resurrección. Iniciamos una nueva etapa, la última etapa, de hecho, del el plan universal, ¿verdad? De nuestro Señor. Y con ese pacto de la gracia, ubicados desde ese punto de vista, ¿verdad? Diferentes maneras en que debemos ver y en cómo no debemos ver lo anterior, ¿verdad? Referente al pacto de la ley. Y enmarcado en esa idea es que vamos a ir comprendiendo el propósito de nuestro estudio, ¿verdad? Entendiendo cómo vamos a alcanzar ahora el propósito de Dios, que es llegar a la altura del varón perfecto de su Hijo Jesús. En ese entendido, necesitamos ir removiendo algunas cosas que pertenecían al pacto de la ley. Hablamos ya toda una serie dedicada al pacto de la ley y vimos varias cosas. Por eso les digo que tenemos que acordarnos lo que ya vimos, porque lo vamos a seguir citando, y si no lo entendimos bien o todavía no lo entendemos, nos va a costar trabajo lo que vamos a ver a continuación. Estábamos precisamente entendiendo dentro de la obra del Espíritu Santo, que es la agente principal por medio del cual Dios se mueve en su iglesia. Vimos que sin el Espíritu Santo simplemente no hay iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan algo más de lo que vimos hace 8 días? Lo que es el fruto del Espíritu, y tocaste el texto de Gálatas 5, 16 al 18, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El inicio de este versículo, el digo pues, andad en el Espíritu, decías que lo debemos de tomar como una buena noticia y no como una orden, un mandato o algo que se tiene que cumplir, sino andad en el Espíritu. Vamos, esa es consecuencia ya de haber entregado tu vida a Cristo. Es lo que me acuerdo. Sí, perfecto. Muy, muy bien. ¿Alguien más acuerda algo de lo que vimos? Está bien. Todavía no entramos a ver el fruto del Espíritu, pero queremos como que introducirnos para no verlo de la misma manera como siempre lo hemos visto, porque ese es un tema que ya hemos visto, pero vamos a profundizar de una manera más amplia, uniendo con lo que hemos estado viendo, porque es que ahora la vida en el Espíritu es nuestra forma de vida, es nuestra naturaleza ahora de la nueva creación. Y ahí hay un énfasis con el que vamos a continuar profundizando, porque eso es parte de lo que necesitamos ir cambiando en nuestra mente. Hablamos de la mentalidad de la carne. A ver si alguien más se acuerda que estábamos hablando respecto a la carne y respecto al espíritu. Hasta vimos el diagrama. Lo vamos a poner para que nos acordemos. Si se acuerdan, eso es lo que estábamos, sobre esto estuvimos viendo la vez pasada. Ya con esto se van a acordar más. Muy bien. Si no, vamos a retomar desde ahí. Gálatas 5, versos 16 y 17 decía: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es interesante cómo termina Pablo esta idea que está planteando en el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estábamos viendo el diagrama, que es importante entender la idea de lo que representa. Está la cruz
haciendo una división entre dos cosas que se contrastan, ¿sí? Una pertenece al antiguo pacto y otra pertenece al nuevo pacto, ¿sí? Y todas estas se relacionan entre sí, ¿sí? La ley es un contraste con la gracia, las obras es un contraste con la fe, la esclavitud es un contraste con la libertad y la carne es un contraste con el espíritu. Y lo que nos habla este verso 16 es precisamente esa tensión entre la carne y el espíritu que existe en cada uno, todo ser que ha nacido de nuevo, toda persona que ha encontrado en Cristo ese nuevo nacimiento, está viviendo dentro de sí esta tensión dual, ¿verdad? La carne y el espíritu. El espíritu como una semilla, una promesa de desarrollo de la naturaleza de Dios dentro nuestro, que ya es una realidad, pero que tiene que crecer, y la carne como algo que tiene que ir desapareciendo, que tiene que irse quitando. Tenemos que ir quitándole el poder porque estaba acostumbrada a hacer siempre lo que quería, ¿sí? Quiero que entendamos este contraste y normalmente relacionamos la carne con las acciones pecaminosas, el portarnos mal, ¿sí? Y es correcto, tiene mucho que ver porque la carne eso es lo que busca, ¿verdad? Es la satisfacción de los instintos, de las necesidades terrenales, temporales. Ya hablamos del bienestar, ¿verdad? El bienestar es lo que se busca en este mundo temporal, terrenal, y de alguna manera toda la gente lo busca. ¿Por qué? Porque toda la gente satisface la carne. Y entonces no necesariamente, aunque implica una conducta eh, contraria a lo que Dios quiere, porque se satisfacen esos deseos de cualquier manera y no importa si pasan por encima de las leyes de Dios en este caso, pero más allá de simplemente la conducta pecaminosa, esta carne se relaciona con cosas mucho más amplias de nuestro ser. No solamente se limita a la conducta pecaminosa o a portarse mal. Y hablábamos, a manera de ejemplo, solamente por citar algunas cosas, a veces nuestra carne es la que produce en nosotros, produce o despierta sentir o sentimientos en nosotros dependiendo de cómo nos traten los demás. Alguien que fácilmente es muy sensible y fácilmente se ofende por algo que le hicieron, porque le vivieron mal, porque le dijeron, porque hubo un malentendido, por cualquier cosa que le haga que venga abajo su fe. Esa es una consecuencia de la carne y no es algo pecaminoso, o sea, no es que esté portándose mal, simplemente que la carne produce esa inmadurez, ¿sí? A medida que la carne pierde terreno y el espíritu gana terreno, es a lo que Pablo le llama madurez. Por eso, cuando hay una inmadurez espiritual, habla de que les tiene que hablar como niños, ¿sí? Darles leche. Cuando lo que se espera, ¿verdad?, es que un creyente, una iglesia, una comunidad vaya madurando, es decir, vaya guiándose por el espíritu y dejando la carne, es una comunidad madura. Se le puede añadir, ¿verdad?, a su alimento espiritual esa vianda que es más sustanciosa, ya no es leche que se le da a los niños. Pero esta diferencia entre madurez e inmadurez se relaciona completamente con la predominancia de la carne o del espíritu, ¿sí? Entonces, la carne implica muchas más cosas que solamente la conducta pecaminosa. Incluso dentro del creyente, la carne ocupa un lugar en el cual no le permite madurar, ¿sí? Es como ese freno que no le ayuda a alcanzar la altura y el nivel de lo que el espíritu nos quiere ayudar a alcanzar. Como que la carne nos jala para abajo y el espíritu nos impulsa hacia arriba. Y debemos diferenciar y distinguir, porque a veces solamente pensamos que se refiere a portarse mal o a caer en pecado, que sí tiene que ver, pero no está limitado a eso. El campo de acción que la carne influye
sobre nosotros. Y terminamos hablando hace 8 días de algo que es bien importante y si no lo comprendemos puede ser algo, no sé, algo sensible, algo delicado. Les estaba yo diciendo hace 8 días que parte de lo que produce la carne es regresarnos a un esquema. Vamos a pensar, la carne nos produce un esquema de pensamiento contrario al del espíritu. Parte del crecimiento espiritual es cambiar nuestra mente. Bueno, la carne lo que hace es traer nuestra mente a un nivel básico donde solamente vemos restricciones o mandatos o mandamientos, ¿sí? Hace 8 días comenté eso. Cuando solamente vemos en la Biblia qué cosas no hay que hacer como una restricción o como algo que desagrada a Dios y nuestro quehacer cristiano se limita a simplemente obedecer para agradar a Dios, ese es un pensamiento en la carne, ese es un pensamiento inmaduro. No estoy diciendo que nos produzca pecado necesariamente, pero es algo que el Espíritu quiere ir modificando nuestra forma de pensar. Y vamos a adentrarnos un poquito por qué es que no es, uno puede pensar, pues es que es bueno ser obediente, es bueno tratar de agradar a Dios, es bueno obedecer sus leyes, o sea, eso es bueno y podemos pensar, pues sí, no tiene nada de malo. ¿En qué parte está la cuestión inmadura? Bueno, voy a ponerles un ejemplo. Cuando tenemos a nuestros niños pequeñitos, obviamente les enseñamos, ¿verdad?, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Les tratamos de crearles buenos hábitos. Por ejemplo, tienes que lavarte los dientes 3 veces al día, tienes que doblar tu ropa, bueno, varias cosas que les va a crear una disciplina, ¿no? No vas a comer tantas golosinas, la alimentación, ¿verdad? Del niño la marcamos y a veces él no quiere comer lo que le damos porque ya probó las golosinas y pues obviamente le gustan más las golosinas y batallamos para que coma lo que nosotros sabemos que es sano. En ese tratar de ayudarlo a que haga las cosas bien, lo que hacemos es ponerle mandatos, ¿sí? Ponerle restricciones, ponerle disciplina, no vas a hacer esto, sí vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque para un niño pequeño es muy difícil que le podamos explicar, bueno, obviamente se lo podemos explicar a su nivel, ¿no? Pero no podemos dar una explicación profunda y médica y teórica y como nos explicaría un médico, ¿verdad? O sea, no podemos utilizar un nivel de lenguaje ni explicaciones que el niño no va a entender, ni siquiera nos va a poner atención. Cuando estamos empezando a hablar a los 2, 3 minutos ya ni nos está oyendo, porque su nivel de atención pues es diferente de un adulto. Entonces lo que hacemos es ordenarle, ¿sí? Castigarlo. A ver, si no te lavas los dientes en la noche antes de dormirte, mañana vas a tener este castigo. No es porque nosotros seamos malos, no es porque el niño sea malo, sino simplemente buscamos de qué manera él puede beneficiarse, aunque no se dé cuenta el daño que está haciendo, buscamos restar ese daño y por medio de eso pues le ponemos algunas órdenes, ¿sí? Y pues va a ir entendiendo conforme vaya creciendo, conforme vaya madurando. El nivel de exigencia que yo le voy a tener va a ser menor porque él ya va a aprender a hacer las cosas, no porque yo se las exija, no porque yo le dije, sino que va comprendiendo lo que es bueno para él, ¿sí? Y va a llegar el momento en el que ese niño se convierte en un joven, un adulto, y ya va a crecer con buenos hábitos y va a darse cuenta en algún momento, ay, ahora entiendo por qué me decía mi papá esto, pero pues no entendía yo, ahora entiendo, o si hicimos las cosas mal, comprendemos las consecuencias. ¡Oh! Ahora entendía por qué era que me decía esto, pero y yo no le entendía, yo no quería hacerlo y yo batallaba. Y normalmente cuando nosotros tenemos a nuestros hijos es cuando nos acordamos de nuestros papás, ¿verdad? Porque repetimos lo mismo y nos damos cuenta y le decimos, cuando seas grande vas a saber,
¿sí? Este es un ejemplo muy claro de lo que es cómo se actúa con un niño y cómo va creciendo este niño, pues para que sea un adulto. Lo que se busca es la madurez, lo que se busca no es la obediencia en sí, o sea, la obediencia es buena, pero yo no espero que mi hijo de 30 años vaya, que ya esté viviendo, ¿verdad?, en su casa con su esposa, que vaya corriendo en la noche a lavarse los dientes porque tenga miedo de que yo lo regañe. Es que mi papá me dijo y se enojaba si yo no me los lavaba. O sea, si una persona adulta hace eso, estamos pensando, bueno, como que algo no está bien, ¿verdad? Como que no está tan maduro. Pero sí esperamos que haga las cosas bien y correctas porque ya sabe que son buenas y porque sabe que así deben ser. Entonces, el valor principal es la madurez por encima de la obediencia. No es mala la obediencia, pero tenemos que crecer y saber por qué hacemos las cosas. Y eso es lo que busca el Señor con nosotros. Eso es lo que busca el Espíritu en nosotros, hacernos maduros. Yo no sé si alguna vez usted llegó a preguntarle a su pastor o ha escuchado que los jóvenes le preguntan al pastor, oiga, pastor, ¿esto es bueno o es malo? ¿Usar tal forma de vestir es bueno o es malo? Ir al cine, ¿es bueno o es malo? Tener novio o novia, ¿es bueno o es malo? ¿Sí? Y nosotros queremos que nos digan si sí o si no, si es bueno o es malo. O sea, que nos digan, ¿verdad? Que no pensemos, que ya nada más me digan sí o no, ¿verdad? Y esa conducta tiene que ver con esa inmadurez, porque lo que él nos diría, si es que es una buena respuesta, diría, a ver, ¿por qué quisieras hacer esto? ¿Por qué quisieras hacer esto otro? Y nos va a ayudar a analizar y no simplemente nos va a decir esto sí y esto no, sino que nos va a ayudar a pensar y a saber, es que no tanto es que sea malo el hacerlo, sino más bien por qué estoy queriendo hacerlo, por qué querría yo hacer algo así. Y ya pensando nosotros podemos ir analizando, y ir viendo, es que esto, bueno, es así, y es mejor así y que así. Precisamente Pablo dice, todo me es, ¿qué? Lícito. ¿Qué cosa es lícito? Pues que no, no es ilícito, ¿verdad? O sea, que es permitido, es legal. Todo me es lícito, ¿sí? O sea, porque todo esté permitido, tengo que hacer todo. No, porque continúa la frase, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esa parte de conviene y edifica ya es la parte que nuestro criterio determina, oye, puedo hacer esto, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que no es conveniente y porque tampoco edifica. No es porque sea yo obediente a una ley, no es porque sea ilícito, sino es decir, se quita la restricción del peso de la ley, que es lo que trae condenación. Es decir, dice Romanos 8:1, ¿verdad? Para el que está en Cristo ya no hay condenación. Por eso es que la ley, ya no estamos bajo la ley. No quiere decir que la ley la tengamos que pasar por alto o violarla. No, simplemente ya no nos rige como el elemento legal que produce castigo. Precisamente para eso es una ley, para castigar, para regular, ¿verdad? Y esa regulación trae restricciones, y esas restricciones traen cargas, ¿verdad? O castigos si se infringen. El Señor quitó ese sistema en el nuevo pacto. Ahora el Espíritu nos conduce a hacer las cosas con nuestra madurez, pero necesitamos tener esa madurez, buscar esa madurez. Seguramente usted ha de haber visto algún crucero, ¿verdad?
hay unos cruces difíciles que se pusieron de moda recientemente, hace unos años, donde quitaron los semáforos y pusieron lo que se llama cruceros inteligentes, ¿sí? Bueno, quiero poner esta ilustración como un ejemplo solamente, ¿verdad? El hecho de que quiten los semáforos quiere decir que ahora ya puedo pasar como si nada. Pues no, o sea, el hecho de que quiten un semáforo no quiere decir que ahora tengo que pasar sin fijarme, porque ahora ya no hay semáforo, entonces me sigo. No porque quiten un semáforo y dicen, entonces ahora ya puedo chocar. No, nadie pensaría eso. Quiten un semáforo y hacen un crucero inteligente, quiere decir que podemos pasar, se amplió las posibilidades para poder pasar, pero hay una responsabilidad de cada conductor, ¿verdad? De respetar su carril, de ver cómo va a cruzar, de ver que no se produzca lo que el semáforo quería evitar, que era un choque, ¿sí? A fin de cuentas, lo que el semáforo quiere hacer es evitar un choque. Cuando se quita el semáforo y se pone un crucero inteligente o una vía más libre, sigue cuidándose la idea principal, que no haya choques, aunque cambie la manera de restringirme. Ahora ya no me restringe un semáforo, ahora uso mi criterio y puedo darme cuenta y puedo ver y fijarme para evitar un accidente. Yo espero que me estén entendiendo esta idea, porque precisamente lo que produce el Espíritu en nosotros, este elemento que dice Pablo en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No necesitas la ley. No necesitas que te anden diciendo qué hacer y qué no hacer. O el problema de la ley no es tanto que te diga qué hacer y qué no hacer, sino que el precio o el castigo, ¿verdad? Si infringes, tienes una consecuencia. Y eso es precisamente lo que el antiguo pacto enmarcaba, ¿verdad? Y quiero pasarme a la siguiente diapositiva, porque esto que estamos viendo es bien importante. Ahí mismo en Gálatas 5, pero en lugar del verso 16 vamos a ver desde el verso 3. Y aquí vamos a ver algunas cosas bien interesantes, mis hermanos. Acuérdense bien de lo que estamos viendo, acuérdense bien lo que hemos estado analizando. Ok, yo espero que estemos poniendo todos atención, porque si no se van a perder y ya no le van a entender, ¿sí? Dice en el versículo 3 de Gálatas 5, dice Pablo, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Creo que ya vamos a poder entender de una mejor manera lo que está diciendo Pablo, y no quiere decir que ahora ya no sirve la ley de Dios y que ahora hay que pasar por alto y hay que hacer todo lo que queramos. A eso me refiero cuando no estamos bajo la ley, pero la ley sigue siendo la ley. O sea, ya no tenemos la penalización por transgredir, porque el Señor Jesús ya pagó, pero el Espíritu es el que nos ahora el que nos guía, el que nos hace decidir que sí y que no. Y ahí ya no hay la penalización por la transgresión. Pero si nosotros no queremos caminar con esa guianza del Espíritu y queremos que la ley nos siga diciendo que sí y que no, y actuar de acuerdo, digamos, a la satisfacción de las exigencias de la ley, entonces nos estamos colocando en un camino peligroso, porque si quitamos la obra de Cristo, ¿verdad? Como vivía Israel en el antiguo pacto, es
obedeces esta ley, el pacto de la ley, ¿verdad? Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, y como señal de ese pacto, ustedes tienen que obedecer todos mis ordenanzas, mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos, mis decretos, ¿sí? Todos, no los más que puedan, no los que se les haga más fáciles, dice ahí todos. Por eso está diciendo, la señal de que yo estoy en ese pacto con Dios es la circuncisión. La circuncisión no es solamente el acto físico de la circuncisión. La circuncisión es el pacto donde yo me pongo debajo de esos requerimientos, y ponerme debajo de esos requerimientos implica estar bajo maldición. ¿Por qué? Porque si yo fallo en uno solo de esos, estoy condenado a muerte. Pero si yo en uno solo no puedo cumplir, entonces soy culpable de toda la transgresión. Es decir, caigo bajo la maldición de aquel que no cumple con ese pacto. Por eso es desechar la obra de Cristo. Querer yo agradarle a Dios por mi obediencia, no me estoy dando cuenta de lo que estoy pidiendo, porque ni el más obediente de cada uno de nosotros, ¿verdad? El más bien portadito, la persona más, nadie en toda la vida del ser humano ha podido guardar el pacto de la ley, es decir, ha podido cumplir todos los mandatos excepto Cristo Jesús. Entonces, fíjense bien lo que opera en nuestra mente, porque nosotros entendemos, nosotros sabemos, podemos decir, claro, yo no soy salvo, yo no obtengo mi salvación por lo que haga, y eso ya lo entendimos desde hace 30 años, hablando de nuestros concilios, ¿verdad? Ya sabemos que la salvación no es por obras, es por gracia. Pero en nuestra mente todavía no se cambia esa forma de pensar, no hemos cambiado el chip, ¿verdad? Y nosotros queremos seguirle brindando a Dios nuestra obediencia para agradarlo, en el sentido de obediencia, ¿sí? En ese sentido. Y realmente nos diría Dios, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? O sea, ¿quieres que yo te vea por tu desempeño delante de mí con respecto a mis mandamientos? Porque si haces eso, pues ya estás reprobado, ¿verdad? Ya estás, no importa qué tan bueno, no importa qué tan obediente quieras ser, si tú quieres, dice el Señor, ¿verdad? Si tú quieres que mi criterio para tu justicia sea en base a tu obediencia, sigues pensando o sea, no importa que hayas sido salvo, tu mente sigue estando todavía cautiva y esclava, ¿sí? Por eso es bien importante, y no se trata de salvación, nosotros ya entendimos que somos salvos, se trata de una manera de vivir nuestra vida cristiana en el Espíritu, ¿verdad? Soportados por la gracia de Dios, porque ahí es donde nos falla, ahí es donde nos regresamos otra vez, ¿sí? Y nuevamente, no estoy diciendo que obedecer sea malo, no. Es nuestra mente, con qué mentalidad estamos llegando delante de Dios para decirle, Señor, yo te he obedecido esta semana, ¿sí? Va a decir el Señor, seguro, a ver, y te va a empezar a pasar la lista, a ver, ¿qué pasó este día? ¿Qué pasó este día? Nos vas a dar cuenta que nuestra obediencia no solamente es insuficiente, sino ni siquiera es algo que podemos presentarle delante de Dios como para decir, Señor, me he portado bien. De eso se trata, entender quiénes somos en Cristo y el poder de su gracia, en que nunca por nuestro propio esfuerzo vamos a estar delante de Dios pensando en que ahora sí me porté bien. Jamás, o sea, nos estaríamos desprendiendo, desligando de Cristo, que es lo que dice aquí en el verso 4, ¿verdad? Pues si ustedes pretenden hacerse justos, porque, o sea, ser justificados, hacerse justos o presentarse ante Dios como justos o como obedientes,
pues están diciéndole a la obra de Cristo en la cruz, no, ya, gracias, ya no la necesito, ahora ya puedo yo solito, ¿verdad? Yo puedo ser obediente. Y entonces dice que nos hemos separado de Cristo y caído de su gracia. Esta parte, mis hermanos, es bien delicada, es bien importante y no muchas veces la entendemos. Yo me tardé muchos años, hasta apenas recién estoy entendiendo lo que quiere decir esta parte. Y para eso, mis hermanos, quiero que veamos, Pablo está haciendo alusión al pacto de la ley y a las condiciones en las que vivía el pueblo de Dios con respecto a la relación con Dios, ¿sí? Desde que se estableció el pacto de la ley con Moisés, el Señor fue poniendo los elementos que iban a dar validez a esa relación con respecto a Dios. Puso el tabernáculo, puso ordenanzas, puso leyes, puso rituales, y todo eso iba a regir la manera en que ellos como pueblo iban a relacionarse con Dios. Puso esas bases. Sin embargo, cada una de esas bases son representaciones de lo que el Señor iba a hacer en la obra de Cristo Jesús. Todas. Pero sí vamos a ver una parte importante que espero me dé tiempo con respecto al Arca de la Alianza. Cuando Pablo está hablando con los Gálatas de esto, porque ellos querían seguir judaizando, querían hacerse como judíos o querían conservar el modo de relación con Dios del viejo pacto, les está diciendo algo que los remite precisamente a un aspecto importante de la relación con Dios, que es el arca de la alianza. Por eso la puse aquí. Solamente quiero enfatizar, ¿verdad?, esto que dice aquí Pablo. Si quieren obedecer la ley siendo circuncidados, ¿verdad?, que es la parte simbólica donde dicen yo acepto estar bajo este régimen delante de Dios. Es lo mismo que dice Santiago 2:10. Dice aquí, si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Por eso, hermanos, es importante distinguir y saber de qué lado estamos situados, ¿sí? No estamos situados del lado de que el Señor vea nuestra obediencia, porque en ese momento caemos, ¿verdad? Somos descalificados. Bueno, ahora quiero solamente recordarles brevemente lo que era el Arca de la Alianza, ¿verdad? El tabernáculo que se estableció el Señor en el desierto era una tienda, era una habitación donde representaba la presencia de Dios, la habitación de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? Y ahí tiene muchos elementos simbólicos, está lleno de muchos simbolismos. Están los atrios, está el lugar santo. Dentro del lugar santo hay otro compartimento más pequeño que es el lugar, ¿cómo se llama? El lugar santísimo, ¿sí? Era el lugar en donde nadie, solamente el sumo sacerdote podía entrar, y eso una vez al año. Y dentro del lugar santísimo estaba el objeto más sagrado de todo lo que representaba la presencia de Dios en ese tabernáculo. Lo más sagrado, lo más en cuanto a cercanía con Dios, era el arca de la alianza. Dios se presentaba ante Moisés en el arca de la alianza. ¿En qué lugar específicamente? Si ustedes ven el dibujito que pongo ahí del arca, están dos querubines viéndose de frente con las alas extendidas, y esa superficie en donde están los querubines, que es la parte superior del arca, se llama propiciatorio, ¿sí? En medio de los dos querubines, por encima del propiciatorio, ahí se manifestaba esa luz, esa neblina, esa teofanía, ¿verdad?, que era la presencia de Dios, que obviamente no veía Moisés a Dios porque nadie lo ha visto, pero ahí Dios se manifestaba, ¿sí? Ahí es donde Él se hacía presente, o sea, donde su gloria se veía. Y Moisés
hablaba con Dios ahí, encima del propiciatorio, ¿sí? Ahora, brevemente, ¿verdad? No me va a dar tiempo ver, pero qué bueno para que se queden picados y se conecten el siguiente jueves. Solamente quiero terminar con esto, ¿verdad? Nadie sabe realmente cómo era, todas son representaciones gráficas de las instrucciones que le dio tan detalladas a Moisés, y pues ya cada artista representa el arca como supone que debió haber sido. Entonces la mayoría de las imágenes representativas coinciden y tienen algunos detalles de diferencia. No es parte del tema. Los querubines que están encima del propiciatorio, normalmente las representaciones que vemos son así, ¿verdad? Como dos personitas con sus alas para el frente. Y así se supone o se imaginan los artistas que es. Sin embargo, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hablando y siendo más estrictamente, los querubines no eran figuras humanas, eran figuras de animales. Lo más cercano es esta arca que está aquí en el centro, ¿verdad? Que es una caricatura, pero tiene como dos leones. Los querubines tenían mezclas de varios animales, podrían ser, no sé, una parte de un animal, otra parte de otro, pero tenían que ver con leones, con toros, con águilas. Una representación de un querubín, acuérdense que en el templo de Salomón también había más querubines. Una representación de un querubín tal cual como se describe bíblicamente, podría ser la figura que está en blanco y negro, ¿sí? Combinación de aspectos de diferentes animales, que tiene que ver, bueno, tiene su propia simbología, que tiene que ver con los animales de la creación y con el estar cercano, porque el querubín era un protector, estar cercano, el protector de la gloria de Dios, estar cercano a Dios. Y en muchas partes donde se cita a Dios, Jehová de los ejércitos, el que habita en medio de los querubines. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifestaba, ahí es donde de su habitación del tabernáculo, la parte donde habitaba, ¿verdad? O donde Moisés entablaba conversación con él, con Dios, era en medio de los dos querubines por encima del propiciatorio. Entonces, solamente quiero que se queden con esta idea, mis hermanos. El siguiente jueves vamos a hablar del propiciatorio. Es algo bien, bien importante que tiene que ver con lo que está diciendo Pablo. Tiene que ver con este texto que estamos leyendo de Pablo, y vamos a darnos cuenta que es revelador. Es muy, muy importante entender de qué se trata, lo que Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas y cómo tiene que ver con el arca de la alianza, la cual también quiero que sepan, ¿verdad? Es una representación también, como muchas otras, es una figura que habla o que nos va a anunciar a Cristo Jesús, ¿sí? El arca era una caja, como ustedes están viendo, hecha de madera de acacia. La madera de acacia es una madera prácticamente incorruptible, es una madera que dura muchísimo, y estaba recubierta de oro por fuera y por dentro, que estaba representando a Cristo Jesús en su naturaleza humana, representada por la madera, y su naturaleza divina, representada por el oro. Esta forma de representar nos habla de este Cristo Jesús 100% hombre y 100% Dios. Esta es una forma de representar cómo Dios, cómo Cristo Jesús era plenamente hombre y plenamente divino, al 100% ambas naturalezas. Vamos a ir encontrando qué es lo que Pablo quiso decir cuando habló estas palabras tan fuertes a los Gálatas y la relación tan profunda que tenía, o sea, porque él estaba remitiéndose a lo que ellos mismos conocían y a lo que ellos mismos se querían regresar, ¿verdad? Al tiempo del pacto de la ley. Y bueno, quiero que queden con esta parte. Acuérdense, vamos a hablar del propiciatorio, y cuando les pregunte, hermanos, ¿de qué hablamos? Ya sepan, ¿verdad? Decir, estábamos hablando de esto, ¿sí?
Me gustaría que pudiéramos, que sepa yo que sí están acordándose de lo que vamos viendo, ¿verdad? Que no vamos viendo cada vez algo nuevo y que ya nos acuerdan de lo anterior. Les agradezco mucho, mis hermanos, voy a pararle hasta aquí. Yo espero que lo que estemos viendo, mis hermanos, nos esté ayudando, esa expectativa de conectarse el siguiente jueves y continuar viendo lo que Pablo quería que los Gálatas entendieran, y obviamente es algo que nosotros nos va a servir de mucha bendición entender. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a orar para terminar este momento. Ok, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que moras en lo alto de los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de estar conectados este rato, Señor, para estudiar un poco más de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos abras el entendimiento para poder captar todo lo que nos están enseñando, bendito Padre, y que también nos des la inteligencia de ponerlo por obra a su debido tiempo, bendito Dios. Te pedimos que tú bendigas al pastor, Señor, que le sigas dando sabiduría y entendimiento para que también él pueda transmitir todas esas enseñanzas hacia nosotros, bendito Dios. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén.